Un saludo a todos los asistentes. Antes que nada, me gustaría agradecer a la organización por permitirme estar aquí hoy y a quienes me escuchan por su atención. Lo que voy a presentarles no es, en apariencia, una gran historia. No tiene batallas, ni conspiraciones, ni revoluciones, pero es, a su manera, una historia reveladora. Hoy hablaremos de mantequilla y de aceite, y de por qué, en un rincón muy concreto del sur de España, a finales del siglo XVIII, un alimento fracasó donde otro triunfó. Mi ponencia se titula "Y triunfó el aceite: la desaparición de la mantequilla en la cultura gastronómica de las nuevas poblaciones carolinas", y en ella quiero contarles cómo un grupo de colonos centroeuropeos instalados en Sierra Morena por mandato del rey Carlos III intentaron reproducir en su nueva tierra una práctica alimentaria heredada, la elaboración y consumo de mantequilla. Lo lograron por un tiempo, incluso lo hicieron bien, pero al final no funcionó y la mantequilla simplemente desapareció. Y la pregunta que guiará esta investigación es ¿por qué? Mi propósito hoy no es solo contarles un caso curioso de la historia alimentaria, sino reflexionar con ustedes sobre un tema más profundo. ¿Qué hace que un alimento se asiente o no en una cultura? ¿Qué papel juegan el entorno, la técnica, las costumbres, el poder político y el gusto en esa dinámica? Intentaré demostrar que la historia de la mantequilla en las nuevas poblaciones es mucho más que una anécdota. Es un espejo de los límites de los proyectos ilustrados cuando se enfrentan a las realidades locales. Un ejemplo concreto de cómo la técnica, por sí sola, no basta si no encuentra un terreno simbólico y práctico que la acoja. Para desarrollar este recorrido, voy a dividir mi exposición en 4 bloques, que coinciden con los 4 ejes analizados en el capítulo del que parte esta ponencia. En primer lugar, hablaremos de la cultura de las grasas alimentarias en la España del siglo XVIII y del papel simbólico y práctico que cumplía el aceite en el sur peninsular. En segundo lugar, entraremos en el terreno técnico, explicando cómo se elaboraba la mantequilla, qué conocimiento se requería y qué condiciones hacía viable o no su producción. En un tercer bloque explotaremos cómo y por qué los colonos centroeuropeos introdujeron estas prácticas en las nuevas poblaciones y qué impacto tuvo esta novedad en el entorno local. Y finalmente examinaremos las evidencias documentales y testimoniales que nos permiten reconstruir este proceso, desde las propuestas al rey hasta las observaciones de viajeros extranjeros. Una vez recorrido este camino, concluiré con algunas reflexiones sobre lo que este caso nos dice sobre los fracasos discretos de la modernización ilustrada. Para comprender el fracaso de la mantequilla en el sur de España, necesitamos entender el contexto alimentario en el que intentó introducirse, y ese contexto estaba marcado, sobre todo, por el dominio casi absoluto del aceite de oliva. En la España del siglo XVIII, las grasas comestibles no se distribuían de manera homogénea. Existía una división clara entre norte y sur. En el norte, sobre todo en zonas como Galicia, Asturias, León o el País Vasco, la manteca de cerdo y en menor medida la mantequilla formaban parte del repertorio culinario habitual, pero en el sur, y especialmente en Andalucía, la hegemonía la tenía el aceite. Este aceite no era solo una grasa para cocinar, era un producto con una carga simbólica profunda. Estaba vinculado a la religión, a la liturgia cristiana, al calendario de abstinencia. Tenía además un arraigo económico y cultural que atravesaba clases sociales. Lo usaban tanto campesinos como nobles, era abundante, local y formaba parte de un paisaje agrícola perfectamente adaptado a su producción. La mantequilla, por el contrario, era ajena. Su consumo se limitaba a sectores muy específicos, algunas élites ilustradas que imitaban modas extranjeras, ciertos usos farmacéuticos o prácticas pastoriles aisladas. No estaba presente en los recetarios comunes, no se vendía en los mercados locales, no se producía de forma sistemática. De hecho, para muchos habitantes del sur peninsular, la leche en sí misma no tenía valor alimentario, el queso sí, pero debía ser curado, de larga duración. Los productos lácteos frescos, como nata, cuajada, mantequilla, se consideraban extraños, incluso sospechosos. Como muestra, basta recordar el lamento del pastor anglicano Joseph Townsend, que en su viaje de 1787 por Sierra Morena
Se sorprendía negativamente de que incluso en estas colonias fundadas por extranjeros, ya en ese momento el consumo de leche y sus derivados fuera casi inexistente. Así pues, la mantequilla no sólo debía abrirse paso como producto alimentario, sino también como símbolo cultural, y eso, en un territorio donde el aceite era rey, resultaba una tarea titánica. Si la mantequilla iba a tener alguna posibilidad de éxito en el sur peninsular, no bastaba con que existiera la intención de producirla. Era necesario también contar con el conocimiento técnico adecuado, con los instrumentos apropiados y sobre todo con unas condiciones ambientales que lo hicieran viable. Y lo cierto es que los colonos centroeuropeos que llegaron a las nuevas poblaciones sí traían consigo ese saber técnico. En sus tierras de origen, la mantequilla era una parte habitual del régimen alimenticio. Sabían cómo ordeñar, cómo tratar la leche de forma higiénica, cómo recoger la nata con cuidado y cómo batirla hasta obtener un producto homogéneo, agradable y relativamente duradero. La elaboración de mantequilla comenzaba con la decantación natural de la nata. Se dejaba la leche en reposo durante horas, a veces más de un día, en recipientes frescos y limpios. Una vez que la grasa ascendía a la superficie, se retiraba con cuidado y se almacenaba hasta tener suficiente cantidad para el batido. Ese batido se hacía idealmente con mantequeras de madera o barro. Algunas eran verticales, otras horizontales. Algunas se giraban con una manivela, otras requerían agitación manual constante durante más de una hora. Pero lo importante era romper la emulsión, separar la grasa sólida del suero líquido. Una vez obtenida, la mantequilla debía lavarse con agua fría para eliminar los restos de suero, amasarse con paletas de madera y, si se quería conservar, mezclarse con sal. En los climas más fríos de Europa, el producto podía mantenerse durante semanas o incluso meses. Pero en Andalucía ese era otro cantar. Las altas temperaturas dificultaban no solo el batido, sino también la conservación. La mantequilla se estropeaba con rapidez, el calor podía enranciarla en cuestión de días. Los métodos de salazón alteraban su textura y su sabor, y todo esto suponía un problema grave. Si el esfuerzo de producirla no se veía compensado con un producto estable, útil o comercializable, ¿para qué continuar haciéndola? A todo esto se sumaba la escasez de utensilios. Aunque algunas herramientas podían reproducirse de forma local, no siempre era fácil encontrar los materiales adecuados o mantener las condiciones de higiene necesarias. Y por supuesto, estaba la cuestión del tiempo. Elaborar mantequilla exigía una inversión diaria considerable, en un entorno donde otras tareas agrícolas y domésticas reclamaban toda la atención posible. En resumen, los colonos tenían el conocimiento, pero el contexto no ayudaba, y en esa tensión entre saber hacer y poder hacer se empezó a escribir el lento retroceso de esta práctica. La producción de mantequilla en las nuevas poblaciones no fue una ocurrencia aislada, ni un experimento improvisado. Formó parte de un proyecto mucho más amplio, el intento de Carlos III de transformar zonas consideradas marginales en núcleos agrícolas productivos y modernos. Para ello, entre 1767 y los años siguientes, se fundaron colonias como La Carolina, San Sebastián del Ballesteros, La Carlota o Santa Elena, y se poblaron con familias de origen alemán, suizo y francés, muchas de ellas germanoparlantes. Estos colonos trajeron consigo no solo semillas o herramientas, sino también costumbres alimentarias profundamente arraigadas, entre ellas la elaboración y consumo de productos lácteos frescos, leche cuajada, quesos blandos, nata y, por supuesto, mantequilla. Durante las primeras décadas del asentamiento, se tienen pruebas de que la producción de mantequilla fue una práctica común, no marginal ni experimental, común. Se exploraba a nivel doméstico, pero también existieron fábricas, como en San Sebastián de los Ballesteros, donde se llegaron a contar hasta 4 instalaciones dedicadas a este fin. Se hablaba incluso de que la mantequilla producida allí era comparable a la de Flandes, lo cual no era poca cosa. En el siglo XVIII mencionar a Flandes en cuestiones alimentarias
era una garantía de excelencia. Las mujeres desempeñaron un papel crucial en este proceso. Ellas fueron las depositarias del saber técnico, las responsables del ordeño, del batido, del almacenamiento. Su labor no solo aseguraba el abastecimiento familiar, sino que conservaba una parte de su identidad cultural en un territorio que en muchos otros aspectos les resultaba ajeno. Pero la historia no se limitó al ámbito doméstico. Hubo incluso un intento de institucionalizar esta producción. En junio de 1782, el subdelegado de Sierra Morena, Miguel Ondeano, escribió al conde de Floridablanca, secretario de Estado del rey, proponiéndole organizar un grupo de 180 vacas lecheras para abastecer a la Casa Real con mantequilla elaborada en las colonias. La idea era ambiciosa: formar un equipo de 30 personas extranjeras hábiles, establecer puntos de producción, garantizar el transporte hasta Madrid, y todo ello aprovechando el saber de los colonos y los recursos ganaderos ya presentes. El proyecto no solo tenía una dimensión económica, sino también simbólica. La mantequilla pasaba a convertirse en un producto digno de la corte, en un alimento ilustrado, moderno y europeo. Pero aquí, y aquí se hace presente de nuevo la realidad andaluza, ese proyecto nunca llegó a consolidarse. Las condiciones logísticas eran difíciles, los medios de transporte inadecuados, la mantequilla no soportaba bien los traslados largos sin refrigeración y la demanda en la propia corte era limitada. Lo que podría haber sido un hito en la integración de las colonias en la economía nacional se quedó en una propuesta frustrada. Mientras tanto, fuera del entorno colonizador, el producto seguía sin encontrar acogida, ni en las colonias, ni en los mercados, ni en los gustos locales. A pesar de que la producción de mantequilla no logró consolidarse como una práctica estable ni generar una economía duradera, contamos con una serie de documentos y testimonios que nos permiten reconstruir con bastante precisión su existencia, su dimensión y su progresivo declive. Ya he mencionado la carta del subdelegado ondeano al conde de Floridablanca. Este documento no solo demuestra el interés institucional en aprovechar las capacidades productivas de los colonos, sino que también revela las dificultades técnicas a las que se enfrentaban. Ondeano advierte, por ejemplo, que el calor de la estación podía dificultar el proceso de batido y conservación, y que si se perdían las vasijas para recoger la nata, parte de la producción se malograría. También contamos con testimonios como el de José Rafael González, vecino de Córdoba, quien en 1777 presentó una memoria a la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, en la que señalaba que los colonos estaban sacando otras utilidades no conocidas en estos países de la manteca de vacas, aprovechándola con beneficio propio y del común aquellos colonos y sin perjuicio de las crías. Este tipo de afirmaciones no puede subestimarse. Lo que se nos está diciendo es que la mantequilla no solo era técnicamente posible, sino que al menos durante un tiempo fue rentable y útil. El problema, como veremos, fue de continuidad. En el Atlante español de Bernardo Espinalt, publicado en 1787, encontramos otro testimonio clave. Al hablar de San Sebastián de los Ballesteros, Espinalt afirma que en 4 fábricas que hay de hacer manteca de vacas se produce una tan especial como la de Flandes, de la que tienen gran despacho. Esto indica no solo volumen, sino calidad reconocida y además cierta circulación al menos a nivel regional. Los viajeros extranjeros también dejaron constancia de este fenómeno. El francés Jean-François Péron, por ejemplo, durante su visita a las colonias, afirmaba que allí se encontraban cosas que en vano se buscarían en el resto de España, leche y mantequilla, y el escocés Alexandre Jardine escribía con satisfacción sobre el gran placer de encontrar aquí leche, mantequilla y queso. Todos estos datos, tomados en conjunto, nos permiten afirmar que la producción de mantequilla existió, funcionó y fue reconocida, pero, y aquí está el punto central, no se sostuvo. Las razones fueron múltiples: el calor, la falta de infraestructuras, la imposibilidad de escalar la producción sin perder calidad y sobre todo la falta de una cultura receptiva. La mantequilla nunca fue adoptada por los andaluces como algo propio, era ajena, exótica, asociada a los extranjeros, y con el paso del tiempo, como suele ocurrir, lo ajeno se fue diluyendo. Las generaciones siguientes de colonos ya no mantuvieron las mismas prácticas, se adaptaron al entorno, a la economía local, a los gustos predominantes. Y en ese proceso de integración, la mantequilla fue una de las primeras víctimas. El aceite, ese viejo conocido, siguió reinando en las cocinas y en el imaginario colectivo.
La historia que he compartido con ustedes hoy, como habrán visto, no trata únicamente de alimentos, habla de identidad, de técnica, de cultura, de política y de los límites del cambio impuesto desde arriba. Nos muestra cómo, incluso en un contexto favorable a la innovación, hay factores que pueden frenar una transformación cuando no se alinean el entorno, la cultura y la necesidad. La mantequilla en las nuevas poblaciones fue mucho más que un intento de introducir un producto foráneo. Fue parte de un proyecto ilustrado ambicioso: modernizar el campo, diversificar la alimentación, importar saberes técnicos considerados superiores. Pero el resultado fue limitado. La práctica desapareció sin dejar apenas rastro en la gastronomía local. Fue un episodio breve, sin continuidad. ¿Por qué? Porque no basta con el conocimiento técnico, ni siquiera con el respaldo institucional. Para que un alimento se asiente, necesita encontrar un lugar en el gusto, en la economía, en las costumbres y muy especialmente en los significados compartidos por una comunidad. El aceite de oliva lo tenía todo a su favor: era local, eficaz, simbólicamente poderoso y además funcional en el clima andaluz. La mantequilla, en cambio, exigía una infraestructura frágil, un conocimiento especializado y una cultura del gusto que no existía. Así, podemos decir que el aceite no solo ganó como producto, sino como símbolo. Representaba la continuidad, la identidad, lo propio. La mantequilla era lo otro, y lo otro, cuando no logra arraigar, acaba por desaparecer. Este pequeño episodio nos recuerda que la historia no se hace solo de grandes cambios, sino también de pequeños fracasos, y que en esos fracasos discretos se esconden lecciones muy valiosas. Nos habla del choque entre modernidad y tradición, del peso del gusto cultural y de cómo las innovaciones técnicas necesitan ser más que útiles, deben ser deseadas. Dicho esto, quisiera terminar agradeciendo de nuevo la atención de quienes me han escuchado y recordando que a veces en lo cotidiano, en lo que se come o no se come, se escribe también la historia. Muchas gracias.